Muy buenas, que Dios os bendiga a todos, hermanos y hermanas que semanalmente nos veis, familia de Compartiendo Su Gracia, que Dios os bendiga muchísimo. Una semana más estamos aquí para bendeciros, para que de nuestro corazón sabéis que lo hacemos para que todos los que nos seguís, pues sigáis alimentándoos de la palabra de Dios. Y hoy pues con un invitado muy especial, muy de casa, muy nuestro, al cual apreciamos muchísimo y creo que hemos dejado claro en este canal que lo respetamos mucho, que es nuestro responsable, el pastor Robert de Pamplona. Y bueno, quiero sin más preámbulos darle paso. Tío, ¿qué tal está? Dios le bendiga mucho. Dios os bendiga, buenas noches y como siempre un honor inmerecido y un placer para mí estar con vosotros en este tiempo tan hermoso y esperando que me bendigáis mucho y ser de bendición para vosotros. Amén, amén. Dios le bendiga, tío, mucho siempre porque yo sé que es un hombre que ahora mismo está con mucho trabajo y sin en cambio siempre encuentra un hueco para bendecirnos y estar con nosotros. Quería preguntarle qué tal el trabajo de responsable. ¿Qué tal? Bien, gratificante, muy duro, pero muy gratificante. Estamos saliendo de una transición muy difícil, 2 años y medio muy duros, Vaya. muy difíciles, en los que se han cerrado locales, otros incluso se han perdido, ahora se están reabriendo. Entonces ha habido que hacer un trabajo muy de fondo, dando gracias a Dios y a vuestra respuesta. Ya tenemos el 100% de las iglesias abiertas, tenemos las Amén. 60 iglesias de la zona abierta. Gloria a Dios. Sí es cierto que tenemos el 100% de las iglesias, pero funcionando al 50% porque las iglesias ya no son 6 cultos a la semana, son 3. Ya. Creo que ha sido así en toda España y esto ha venido a quedarse, es la sensación que me da. Pero, queridos hermanos, dando gracias a Dios, no del todo satisfecho, porque solo los necios están satisfechos con su trabajo, no del todo satisfecho, pero sí medianamente encaminado a decir, bueno, dando gracias a Dios, a la ayuda de los hermanos, las cosas van bien, ¿no? Sí. Entonces me estáis haciendo mucho bien, me estáis bendiciendo mucho. También he de decirlo, me lo estáis poniendo fácil. Amén. Todo lo que toco, pero todo lo que toco lo bendecís. Todavía no he tenido una negativa en absoluto y eso es un poco el hecho de tener a Dios y a veces eh, la voz de Dios está en el pueblo y cuando el pueblo dice adelante, pues vemos también las cosas que Dios aprueba, ¿no? Eso es agradable para mí, eso sí es agradable para mí, el ver que eso, que estáis por la obra del Señor y como estáis por la obra del Señor, pues estáis ayudándome en todo. Pero no porque estéis por mí, sino porque estáis por la obra del Señor. Si el día de mañana, en lugar de estar yo, habría otro hombre, estoy completamente seguro que la zona respondería de la misma forma, de la misma manera, porque la zona es cuanto menos espectacular. Hay hombres maravillosos, de badajes totalmente distintos, con una gran diversidad, pero a todos nos une un mismo cordón de oro, diría yo, ¿no? Estamos cosidos con pan de oro, ¿eh? Y es que todos y cada uno de nosotros amamos de forma impresionante al Rey de los Reyes y al Señor de los Señores. Así que satisfecho en el Señor, sí. Qué Amén. bien, qué bien, me Amén. alegro. Me alegro, me alegro. De verdad que sí. Gracias. Bueno, pues deciros a todos que como se prometió ya a lo largo de la semana, hoy vamos a hacer sesión de preguntas y respuestas, ¿vale? Con el tío Robert. Así que sí, os invito que si alguien tiene alguna pregunta que quiera hacerle directamente, pues que lo ponga en los comentarios. Y si Dios quiere, se lo haremos a lo último del programa. Y si se pueden, pues se responderá. Amén. Así que adelante, adelante. Bueno, pues no quiero robar mucho tiempo, ya que al ser domingo hay mucha gente que mañana madruga. Así que si lo ve bien responsable, oramos a Dios y comenzamos con las preguntas. ¿De Amén. acuerdo? Vamos a Amén. ello. Amén. Padre, te damos las gracias, Señor, que tú nos permites, Señor, a tu siervo delante de tu presencia, Señor. Y sabemos, Señor, que tú nos lo has prestado, Señor, con palabra y pan del cielo, Señor, para los que aquí, Dios mío, anhelamos de ti, Señor. Comer de tu palabra, comer
de tu verdad, Señor, y gracias, Señor, porque sé que tú vas a proveer, Señor, por medio de él. Padre, gracias por todos mis hermanos y hermanas que se conectan, que necesitan de ti, Señor, que quieren más de tu palabra, Señor, más de tu presencia, cercanía contigo, Señor. Gracias, Señor, porque tú provees de estos medios, Señor, no solamente de este canal, Señor, sino de todos y cuantos canales, Señor, tú has provisto, Dios mío, para la expansión de tu evangelio, para que el mundo te entienda, Señor, para que el mundo te conozca, Dios mío. Y gracias, Señor, que nos permites ser uno de ellos, Señor. Gracias, Dios mío, por el tío Robert con nosotros hoy, Señor. Dale palabra, Señor, dale luz. Y, Señor, anhelamos que hoy tú sacies nuestras incógnitas, Señor, nuestros deseos, Señor, de saber más de ti, Padre. Gracias por ser quien eres. Gracias, Amén. Dios mío, por tanto amor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. 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 Bueno, tío, pues yo sé que hemos dicho que era sesión de preguntas y respuestas, pero hoy lo vamos a encarar un poquito, para los que no lo sepan, a lo que es un poco la iglesia primitiva, ¿vale? Así que quisiera que el tío Robert nos, primeramente nos definiera qué se conoce como iglesia primitiva. Amén. Una conversación de las más interesantes que hay en la Biblia surge de una pregunta. La pregunta es, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Unos Elías, otros Jeremías, alguno de los profetas. ¿Y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? La respuesta es contundente, no da lugar a dudas. Y es la respuesta del apóstol Pedro. Y el apóstol Pedro dice, tú eres Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Y el Señor le dice, bienaventurado eres tú, Pedro, porque no te lo reveló ni carne ni sangre. Y yo te digo que tú eres Pedro, piedra, roca. Y que sobre esta roca, tú eres una piedra, pero sobre esta roca edificaré mi iglesia. Entonces la palabra del Señor nos enseña que Él es la roca, la piedra que desecharon los edificadores, o la roca que desecharon los edificadores, que vino a ser cabeza de ángulo. El que cayese sobre ella será edificado, pero si ella cayese sobre alguno, será destruido. Entonces la palabra del Señor nos enseña que Pedro es una piedra que está depositada en la roca, que es Cristo. Entonces cuando entendemos dónde nace la iglesia, podemos entender cuál es el concepto de lo que es la iglesia antigua. La iglesia descansa en la persona de Cristo y la iglesia, por lo tanto, es lo que Dios tiene apartado, separado, guardado y cuidando para el día de la redención y nuestro compañero de viaje desde los tiempos antiguos hasta el día de hoy. La iglesia es un organismo que está formada por individuos y los individuos que están formando ese organismo perfecto, los ha habido vivos que dejaron de vivir orgánicamente y que siguen vivos en el cielo, ha ido dilatándose mucho en el tiempo, ha ido cambiando de modos, maneras y formas, pero hay una respuesta muy clara de lo que realmente es la iglesia, dada, cómo no, por queridos hermanos, ese gran apóstol que le manda una carta a Timoteo. Primera Timoteo capítulo 3, versículo 15, podremos leer: para que, si tardo, sepas cómo debes de conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Por lo tanto, la iglesia, queridos hermanos, jamás cambió, siempre fue la misma, fue una columna y un baluarte de la verdad, y no dice de una verdad, porque la iglesia es la verdad que está sujeta a la gran verdad, que Cristo es el Salvador de la familia humana, mayormente de los que creen en Él. Esa es la verdad más grande. Y que Él, como Salvador, utilizó un organismo a lo largo del tiempo para que las personas pudiesen salvarse. Primero utilizó un organismo hipotético, que fue el pueblo de Israel, como una vertiente o un río o una pared, por la cual, queridos hermanos, se tiene que revelar y tiene que caminar y andar el río de la salvación. Pero esa posición hipotética, que era la ley de Moses,
tiene que tornarse en una posición real, y esa posición real se tiene que dar por medio de un organismo, y ese organismo, queridos hermanos, es la Iglesia, que nace del costado de Cristo. Por lo tanto, columna y baluarte de la verdad. De la propia verdad nace una columna y un baluarte, que es, amados hermanos, la Iglesia, la cual tiene en sus manos, atención a lo que estoy diciendo, la cual tiene en sus manos el poder y la autoridad de el ministerio de la reconciliación. Es decir, que Dios, por medio de su Iglesia, su cuerpo, columna y baluarte de la verdad, se moviliza para ofertar la salvación a la familia humana. Entonces, esta es la Iglesia. La Iglesia es el barco indestructible o el barco insumergible que, amados hermanos, nos lleva a Cristo, y Cristo es el medio que nos lleva a Dios. Amén, amén. Vale, entonces, si esa iglesia primitiva nace desde que Cristo pues, abandona la tierra como tal, ellos podríamos decir que tendrían, o algunos creen que tienen la verdad más pura, porque aprendieron directamente de hombro con Cristo. Entonces, si tenemos algún escrito o tenemos algo que nos revele en qué creía la iglesia primitiva, cuáles eran sus fundamentos, ¿qué podría decirnos? Porque yo he escuchado de que hay un texto que es el Credo de los Apóstoles, que me imagino que usted tendrá más conocimiento que nosotros de eso. ¿Qué opina acerca de esos fundamentos o esas creencias que se basan en el Credo de los Apóstoles? Dentro de la Biblia hay una serie de expresiones que podemos unificarlo a ese credo de los apóstoles, ¿no? Ese credo de los apóstoles que creo que te está refiriendo a Mateo capítulo 28. Vale. A ese credo de los apóstoles se le pueden añadir textos maravillosos, y sobre todo los textos de Efesios capítulo 4, verso 11 en adelante. Podemos ofrecerlos al credo de los apóstoles para ver el credo de los apóstoles. ¿Quién manejaba ese credo de los apóstoles? La iglesia primitiva, una iglesia con una fe, pues la verdad, no tan de libro como la fe que tenemos ahora, una fe menos depurada, una fe mucho más tosca, pero una fe que no necesitaba de leer para crecer, y no necesitaba de una búsqueda intelectual, porque el libro lo tenían delante, que era el propio Cristo, y la intelectualidad la tenían delante porque escuchaban la voz del propio Cristo. Por lo tanto, la fe de los apóstoles no estaba basada solamente, amados hermanos, en dichos, estaba basada en los hechos de Jesús. Vían a Jesús cómo actuaba, cómo sanaba, cómo echaba fuera demonios, cómo tenía poder y autoridad sobre las leyes naturales, cómo estaba por encima de todo. Y luego, después de que vieron todo esto, y su fe tosca, muy tosca, pero fue una fe centrada en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Cuando hablo de una fe tosca, hablo de una fe ruda, una fe sin lugar a dudas, una fe sin darle pensamiento a la sugestión, una fe que no le da ningún lugar al vacile, ¿no? Sino de una fe fuerte. Pero claro, esa fe fuerte que tienen por hechos, luego tienen que basarla en dichos, porque el fundamento no está en los hechos de los hombres, sino en los dichos de Jesús. Por eso, doctrinalmente, las doctrinas no nacen de los hechos. Las doctrinas nacen de los dichos. Y de los dichos de la palabra aparecen las doctrinas. Por eso, queridos hermanos, no podemos fundamentar, posicionar una fe o una doctrina en un hecho de una persona. La fe, la doctrina, tiene que descansar, o el fundamento tiene que descansar en los dichos de Dios. Y los dichos de Dios son, amados hermanos, el fundamento o el credo de los apóstoles. Ir por todo el mundo, predicad el evangelio, poner las manos sobre los enfermos sanarán, echad fuera demonios, si os picare una serpiente, cosa mortífera, sin saberlo, oraréis y seréis libertados. Y luego, ese texto tan hermoso que habla de la iglesia, donde, queridos hermanos, dice, porque a unos se os constituyó apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros.
Y en ese cuerpo ministerial, en ese ministerio especial, se enriquece de ese ministerio especial el ministerio común. El ministerio común como tal es la Iglesia, que se enriquece del ministerio especial, y el ministerio especial se nutre del ministerio común. Y por eso el mayor de los ministerios es la Iglesia, la que tiene, como bien he dicho antes, y a mi juicio, la que tiene el ministerio de la reconciliación. Entonces, de la Iglesia primitiva a esta, no sé si va por aquí lo que quieres plantearme. Eso es. ¿Dónde están las diferencias? La expresión de fe de la Iglesia primitiva a la Iglesia de hoy. ¿Qué es lo que ha cambiado? Si el Evangelio es el mismo, si estamos predicando el mismo Evangelio de poder y de autoridad, ¿qué es lo que ha cambiado de la Iglesia primitiva? Pues hombre, la Iglesia primitiva ha sufrido mucho, ha tenido muchas luchas, muchas peleas, y desde el día antiguo hasta el día de hoy, las peleas no han cambiado mucho, porque la Iglesia primitiva tuvo que pelear mucho contra los falsos evangelios, contra las falsas nuevas. El propio apóstol Pablo ya lo habla en su carta a los Gálatas, y habla de lo que es los falsos evangelios, y habla de ese falso evangelio que es permitido por algunos grandes de los apóstoles, se equivocaron y permitieron que el mensaje prácticamente se corrompiese. El apóstol Pablo le da una lección de álgebra tanto a Pedro como al gran Jacobo, o a ese Tomás, queridos hermanos, les tiene que decir, estaros quietos, Santiago, perdón, les tiene que decir, parar quietos, les da una auténtica lección de álgebra, les dice que no permitan otro evangelio, y había muchos evangelios en aquel entonces. Estaba el evangelio que se empezó a predicar de la persona de Juan el Bautista, el evangelio de la adoración a los ángeles, el evangelio, queridos hermanos, del judaísmo. Entonces, las luchas que había entonces son las mismas luchas que tenemos hoy, han cambiado los medios. La Iglesia primitiva, antes, queridos hermanos, sufría persecución. Hoy, dando gracias a Dios, no sufrimos una persecución, amados hermanos, en la que vayamos a sufrir muerte, pero estamos empezando a sufrir una persecución social y política. La Iglesia primitiva estaba rodeada de falsos hermanos. Hoy también lo estamos, pero de una forma, queridos hermanos, más caballeresca, más sigilosa. No se nota tanto, no se aprecia tanto. Las luchas son las mismas. Lo que cambian son los guerreros. Lo que cambian son los guerreros. La defensa que había entonces del Evangelio, por desgracia, en este último tiempo, nos hemos vuelto los ministerios muy cold, muy light, muy aguados. Antes, un apóstol, un predicador, un diácono estaba dispuesto a la muerte por anunciar la palabra del Señor. Hoy de boquilla, pues igual sí, pero de hechos, pues igual no. Entonces, han cambiado los expositores y los defensores. Pero la palabra no puede cambiar, porque la palabra es la misma hoy, ayer y por los siglos. Por lo tanto, la forma de entender la Iglesia del ayer no es una forma distinta a entenderla a la de hoy. Lo que pasa es que la Iglesia, la fe, se vive de forma distinta y se vive de forma diferente. Antiguamente, recordar que también la Iglesia primitiva lo tenía todo en común. Vendían las propiedades, vivían en comunidad, lo llevaban todo a los pies de los apóstoles para la anunciación del Evangelio, para que el Evangelio corriese y fuese glorificado. Hoy tenemos una vida más secular, cada cual desde su casa. Después, desde esta pandemia que hemos vivido, nos hemos dado cuenta que podemos ser cristianos sin congregarnos tanto como antes. Y por eso las reuniones han descendido de 6 a 3. No hemos perdido comunión, no hemos perdido vida, pero el Evangelio es mucho más secular. O sea, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Parece ser que está un poquito más lejos, porque, por desgracia, y esto sí lo digo, por desgracia, a veces no todos tenemos los mismos medios para alcanzar el mismo objetivo. Porque, queridos hermanos, el objetivo que tenemos todos es dejarnos salvar por Dios. Lo que pasa es que unos utilizan unos medios y otros utilizan otros. Y en aquel entonces, la Iglesia primitiva, los cristianos verdaderos, tenían el mismo medio, la anunciación del Evangelio, y vivir en la medida de sus posibilidades aquello que predicaban. Por lo tanto, jamás ellos exigían de un hombre lo que no cumplían. En pocas ocasiones. Y cuando esto lo hicieron, no dejaron que iría mucho más adelante. Enseguida hubo unos hombres que les importó muy poco
Amén. Bueno, parece que tiene algún problema, que le han llamado, posiblemente. Así que bueno, no se preocupe, vamos a esperar un segundito a ver si retomamos el directo. A ver, no sé si se me escucha, tío Robert. Ahora, lo que no le escucho, no le escucho, tío. Bueno, no pasa nada, se ha marchado, ahora volverá a entrar. Cosas del directo, Dios os bendiga mucho. Vamos a dar unos segundos para que el tío vuelva a conectarse. Pues nada, Dios os bendiga mucho. Un segundito, estas son cosas que pasan. Su nombre es muy solicitado, responsable, así que seguramente le habrán llamado y bueno, los ordenadores y los móviles funcionan así. Se habrá salido y enseguida pues estará con nosotros y retomamos la charla. Amén. Así que nada, Dios os bendiga. Un segundito y retomamos enseguida. Amén. Ya estamos de vuelta. Me ha entrado una llamada y en vez de colgarla, la he descolgado. No se preocupe, no se preocupe. ¿Sabe? Os pido perdón a la sala, os pido perdón a los hermanos que estáis dentro. No pasa nada, son cosas del directo. Sí, la expresión, la forma de vivir ha cambiado, por desgracia, mucho en nuestras vidas y se ha depurado mucho y, hombre, no podemos pensar en las barbaridades, en las gestas que hicieron los primeros padres, ¿no? Pero sí un poquito que tuviéramos esa chispa, ¿no? De poder tener todas las cosas en común, ¿no? Eso sería importantísimo. La cuestión es que, como ha habido tantas escuelas, tantas prédicas, tantas ideas que se han ido devorando, moralmente no nos hemos distanciado, pero intelectualmente sí. Entonces, la gran diferencia que hay entre la iglesia primitiva, la que yo más encuentro, y la iglesia de hoy, no es la moral, porque la moral sigue siendo: apártate del pecado y vivirás, acércate a Cristo, te protegerá de pecado, y si te acercas al pecado, morirás. Entonces, la moral no ha cambiado, pero la forma de entender, de vivir esa moral, la intelectualidad del creyente ha cambiado mucho. Pero no hace falta remontarte a la iglesia primitiva. Con irte a los años 60 es suficiente. Nosotros, hace no muchos días, he escuchado el tío Emiliano, está ya en la presencia de Dios, el tío Jaime, unos testimonios que había por internet, en Facebook. Estaban predicando y contando como testimonio el antiguo evangelio, el evangelio de la iglesia primitiva. Yo me acerqué a Cristo y no necesité de más, mi vida cambió por completo. Bueno. Hubo una transformación momentánea, no hubo una santidad solamente posicional y de progresión, que sí, pero ello se hizo fuerte el cambio de su vida en nada más encontrarse con Cristo, ese impacto que tiene uno al encontrarse con Cristo. Lo dejaron todo, casa, hogar, familias, para ir a anunciar el bendito, santo, hermoso y lindo evangelio. Hoy se nos dice que lo dejemos todo y no lo dejamos. Tenemos mucho trabajo en el barrio para evangelizar y tenemos mucho trabajo en el portal, y lo que es peor, tenemos muchos de nosotros un gran trabajo en casa que todavía no lo hemos realizado. Y si no podemos realizar el trabajo que tenemos en casa, ¿cómo pretendemos nosotros evangelizar las naciones? Entonces, dentro de esto hay una gran diferencia entre cómo se vive la fe. Antes se vivía una fe en la cual la fe era una fe viva, tosca, viva, un bloque monolítico. Hoy la fe se ha empezado a leer de formas distintas, y sobre todo lo que hoy estamos trabajando es como con una fe
demasiado lógica, con una fe demasiado intelectual, con una fe explícita, porque nos hemos dado cuenta que la fe también se explica, y por querer explicar esa fe estamos demasiado metidos en nuestras lecturas. El que lee, porque también, por desgracia, es una asignatura suspendida y no pendiente, me gustaría decir pendiente, no, pero es una asignatura suspendida dentro de muchos de nosotros, pues leemos la pasta de adelante de un manual, la de atrás, 2 hojas del medio, y ya estamos doctorados en teología sistemática. Entonces, vivimos una fe tampoco explícita, semi explícita, o jugamos muchos de nosotros a vivir una fe explícita, y por eso hay gente que dice auténticas aberraciones y a muchos de nosotros nos sorprende. Eso es muy duro de sentir, de vivir aquí, ¿no? Dando gracias a Dios, pues también tenemos hombres que, por el contrario, aman mucho la Escritura, aman mucho la palabra, han dedicado su vida por completo y la están dedicando, y meten todo lo que se dice en los filtros de la palabra, porque la fe fuerte se fortalece en la Biblia, ¿eh? No puede existir una fe que no esté fortalecida por la palabra del Señor. Yo tengo un sueño, y sueño que mañana voy a ir a Estambul y voy a convertir a todos los árabes, se van a convertir por medio del mensaje que Cristo me ha dado en Estambul. Yo eso lo he tenido como sueño, y eso vale como mi fe personal, pero no vale como dogma de fe, porque el dogma de fe tiene que salir de los dichos de la palabra del Señor. Y en la palabra del Señor no dice, Robert, vas a ir tú a Estambul y se van a convertir todos los árabes de Estambul. Entonces, la palabra del Señor sí dice, en mi nombre mayores cosas que yo haréis, y hay gente que lo ha malinterpretado y se cree que lo que están diciendo es que iba a hacer milagros más poderosos que los que hizo Jesús, ¿no? Bueno, pues si esto es así, que vayan por los hospitales y empiecen a levantar enfermos de las camas, ¿no? O se vayan al mar Mediterráneo y que se den un paseo por encima de las aguas, ¿no? No va ahí. Lo que el Señor dijo es, mayores cosas que yo haréis en mi nombre, y ya lo hemos hecho, es predicar el Evangelio a todas las naciones y a toda la criatura. Él predicó la palabra del Señor en la tierra de Palestina y los apóstoles lo explayaron por toda la tierra conocida. O sea que cuando uno entiende bien lo que lee, se da cuenta que todo tiene un cumplimiento a través de la palabra del Señor. Por lo tanto, es imposible que nuestra fe sea una fe muy, muy, muy depurada si no está depurada por la palabra del Señor. O sea que lo que yo sueñe vale como mi dogma de fe, pero no como dogma de fe para la Iglesia. Así que es el gran problema que tenemos hoy, que tenemos que depurar la fe en lo escrito, y en la Iglesia primitiva depuraban la fe en la persona de Jesús, ¿no? Muy bien, muy bien. Entonces podemos decir que la fe que tenían anteriormente era una fe un poquito más práctica y la que tenemos ahora es más teórica, ¿no? Pero yo creo que el cristiano, no sé si me puede corregir en esto, el cristiano medio, por lo menos en nuestra denominación, comparado con los años anteriores, es un poco más docto que hace 50 años. Sin en cambio, aun teniendo el cristiano de media más conocimiento, tenemos una fe menos efectiva, ¿no? Por una razón de fondo, porque realmente, mira, cuando hablas de fe efectiva, te refieres a la capacidad de capturar personas para la Iglesia, te refieres a la expresión del milagro visto dentro del mundo. ¿A qué te refieres en concreto? Pues me refiero a que antes quizá tenían menos conocimiento de la palabra, pero ¿cierto? Se creían más el poder de la palabra. Con menos hacían más. Ahora tenemos más y hacemos menos. Muy bien. Como lo has dicho, Calcao, ¿cuál era el motivo? ¿Cuál era el motivo? La evangelización. Siempre que tú veas evangelización, verás señales de fe. Siempre que haya evangelización, habrá milagros. En el momento que se pare la evangelización, se pararán los milagros. Al principio, hace 30, 40 años, venían los hermanos y vinieron evangelizando. Y la prueba de la evangelización era el milagro. Allá donde evangelizaban había señales, prodigios y maravillas, y la gente creía por el poder que veían, ¿cierto? Ahora la Iglesia creció, ha ido creciendo y nos hemos estancado. Ya no hay una evangelización, no hemos leído bien. La idea de Dios no es que la Iglesia se encierre en una jaula de acero, de cristal o incluso de oro.
La idea de Dios es que la Iglesia salga al mundo y la Iglesia tenga la capacidad de afectar al mundo por medio de la evangelización de la palabra. Y no que la Iglesia sea afectada por el mundo, que por desgracia es lo que estamos viviendo hoy. Por lo tanto, tú lo dices, había una fe de menos conocimiento, de más práctica y por lo tanto de más evangelización, y la fe se movía a la evangelización y iba en busca de una respuesta de creyentes y de santidad. Hoy, queridos hermanos, parece ser que la fe está buscando una respuesta de conocimiento y de comprensión y de, bueno, que vengan y poco a poco cambiarán. Entonces, claro, hay más conocimiento y a su vez hay menos conocimiento. Porque el conocimiento no puesto por obra es un globo que se hincha. Pero, queridos hermanos, cuando antes había poquito conocimiento puesto por obra, aquel conocimiento probablemente, me duele decir esto, pero probablemente sería más legítimo lo que están haciendo la inmensa mayoría, lo que hicieron la inmensa mayoría de hombres entonces, que lo que estamos haciendo la inmensa mayoría de hombres ahora. Sería mucho más legítimo. Ahora, también entiendo que la obra ha crecido, que la Iglesia está condenada, entenderme esta expresión, los que estáis al otro lado, hermanos míos, que la Iglesia está condenada a subirse al autobús del progreso, porque si la Iglesia no se sube al autobús del progreso, probablemente fracasará. Ahora bien, el subirse al autobús del progreso no quiere decir perder en valores y en santidad, no. Hay que subirse al autobús del progreso y tomar las herramientas que nos ofrece el progreso hoy para evangelizar y compartir la bendita, hermosa, santa y linda palabra del Señor. La Iglesia tiene un deber en la tierra y es predicar la palabra del Señor. Eso se llama evangelizar, traer las buenas nuevas. Ese es el deber principal de la Iglesia. Y en la Iglesia, en la expresión de fe, que no haya evangelización, no puede haber una iglesia fértil. Habrá conocimiento, no puede haber una iglesia fértil si no hay, queridos hermanos, una iglesia dispuesta a evangelizar. Pero que no hace falta irnos al fin del mundo para evangelizar, que te asomas a la vecindad y tenemos vecinos a los que repartir folletos, ¿no? Tu vida es una carta escrita y la mía es otra. Lo importante es que nos lean bien y que cuando tú vayas a trabajar digan señor pastor, ¿no? Eso es muy importante. O cuando haya personas que hablen muy mal y hablen de Dios mal, cuando te vean a ti, por respeto a ti, no se atrevan a utilizar esas palabras tan desagradables que a veces hacen y que digan, ya no por lo que ellos piensan, sino por respeto al señor pastor, me trago esta palabra. Eso ya dice mucho. Entonces, que me gustaría buscar lo positivo de lo nuevo, del hoy, del aquí, del ahora, porque también existe, también lo hay. Amén. Sí. Amén. Como ha dicho antes al principio, la Iglesia ha sido con el tiempo pues muy atacada y la mayoría de veces no por los de afuera, sino por los de adentro. Y se ha llevado a muchos conflictos, sobre todo por el tema de cómo entiendo yo la Biblia. Y eso no ha pasado antes, sino a día de hoy también pasa ahora, con bueno, los que conocemos como hermanos nuestros. Estamos muchas veces muy distanciados por cómo yo entiendo la Biblia. A lo largo de la historia bíblica o a lo largo de la historia de la Iglesia, ha habido gente que se ha conocido como padres de la Iglesia o padres de la Iglesia primitiva. Quisiera que nos pudiera hablar un poco de quiénes son estos hombres conocidos como padres de la Iglesia. ¿Hasta qué siglo? Digamos los más importantes. Vale. Los conocidos como más importantes. Desde los hijos de los apóstoles, los nietos de los apóstoles, salimos de Constantino, llegamos a Calcedonia, no, a concilio anterior, a Nicea. En Nicea hay una serie de padres de la historia y toman un relevo, los que plantean este concilio, y estos padres de la Iglesia, realmente.
y estos concilios que se plantean, que luego llegan a tomar muchísima fuerza. Para mí los padres más importantes de la Iglesia nacen en una gran batalla entre Agustín y todo lo que le rodea, ¿eh? Para mí lo más importante nace ahí. Ese Agustín que entendía, Agustín de Hipona, que entendía la Biblia como la entendía, Amén. con mucha propiedad además. Decir que Agustín no entendía la Biblia con mucha propiedad es decir una locura. El hecho que cuentan de Pelagio, que llegaron a las manos y que lo llegó a coger del cuello, es verdad, no es mentira, no es una invención, se pelearon. Agustín tenía un muy mal genio y tenía muchos problemas él con sus instintos animales, ¿no? Pero ya 250 años antes de él, antes de Agustín, 250 aproximadamente, nace Nicea, ¿verdad? En Nicea se empieza a plantear y a decir la Iglesia, a establecer quién es Dios, que es realmente lo que hicieron los padres, ¿no? Los padres de la... Dejamos atrás a Policarpo, dejamos atrás a un montón de gente y nos centramos en Nicea. Luego iremos más adelante a Jerónimo y a Orígenes, y bueno, pasando por gente que bueno, incluso Orígenes fue muy importante en los primeros padres de la Iglesia, que luego esa Iglesia tomó unas formas en cuanto a interpretar a Dios con la ideología del motor inmóvil, pero bueno, esto es muchos años más adelante, ¿no? A la hora de entender. Pero claro, también los que entendieron el motor inmóvil, que es esta ideología casi aristotélica, fíjate dónde me voy y el salto que doy tan grande, será porque quieren entender un Dios inmóvil, que de ese motor inmóvil es perfecto y al ser perfecto no puede cambiar, y de él están todas las emanaciones que producen la vida. O sea, de un motor inmóvil que nace la vida, y ese motor inmóvil ellos le llaman Dios, ¿no? Vale, está bien para poder comprenderlo. Pero mucho antes de esta idea que tratan de poner sobre la mesa y explicarla de una forma filosófica, porque hay gente tan necia entre nosotros que nos llamamos estudiantes serios de teología y no nos damos de cuenta que para que una persona sea un estudiante serio de teología y para que se doctore en teología, tiene que pasar obligatoriamente, de parada obligatoria, por 2 años de filosofía cristiana. Introducción a la filosofía cristiana y la filosofía cristiana. Agustín fue un magnífico filósofo, pero un magnífico filósofo. Orígenes, Santo Tomás de Aquino, Anselmo de Canterbury, o sea, fueron todos y cada uno de ellos magníficos filósofos y magníficos creyentes y magníficos teólogos, ¿no? De ellos, amados hermanos, muchos de ellos son católicos apostólicos. Pero bueno, todos estos entendían la verdad principal como padres de la Iglesia desde Nicea. Y Nicea lo que plantea es la Santísima Trinidad. Todo, queridos hermanos, que se está atacando hoy, todo lo que están luchando hoy, todo lo que quieren devastar hoy, todo lo que quieren tirar hoy. En el año 300 y algo, no recuerdo el pico, aparece, amados hermanos, ese concilio de Nicea. Y en ese concilio de Nicea se establece un Dios en 3 personas. Se reconoce Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Y ese, amados hermanos, se acuña al texto que ya está escrito. Algunos pretenden descalificar este texto hablando de añadidos, hablando de textos malinterpretados, pero Nicea lo deja muy bien claro, y deja muy claro que hay algunos añadidos dentro de la palabra del Señor para resaltar una gran verdad, y sobre todo en cuanto a la Trinidad. Y ese texto tan hermoso de Romanos capítulo 5, versículo 9, es imposible, o 9:5, es imposible rebatirlo, y queridos hermanos, Colosenses capítulo 2, versículo 9, tampoco se puede rebatir. Entonces, cuando vamos desde ahí y vamos entendiendo que hay una Trinidad expuesta y explayada por los primeros padres y enseñadas como tales, ahí en esos primeros padres empiezan a crecer realmente lo que es conocer a Dios. Y cuando uno empieza a conocer a Dios, puede decir, esta es la herencia que a mí me han dejado los primeros padres. Esta es la herencia que a mí me han dejado. La herencia de los apóstoles, de los hijos de los apóstoles, los nietos de los apóstoles, este señor, amados hermanos, Constantino, que nunca fue un cristiano, pero que permitió que la religión tuviese una expresión en el imperio, y esto fue importantísimo. Y en medio de esto, Nicea, en donde este señor toma la ideología de los primeros padres y la Iglesia se explaya
hasta llegar a San Agustín, y en San Agustín ya empieza a tomar unos tintes muy serios, muy importantes y muy serios. Muy bien, muy bien. Es interesante que los concilios nacían por la necesidad de que alguien estaba atacando la verdad como tal, o lo que se conocía como verdad. No es que se hicieran porque les apetecía, sino alguien atacaba la verdad y en consecuencia se hacía un concilio para establecer esa verdad como una autoridad que todo el mundo debiera respetar. Con el tiempo, las iglesias fueron elaborando lo que se conoce como confesión de fe. Entonces, quisiera que usted nos explicara qué es una confesión de fe y, sobre todo, si Filadelfia tiene una como tal. Vale. Dos cosas fundamentales que acabas de comentar que me parecen muy importantes, de verdad, pero muy importantes y muy necesarias de entender. Hablas de los concilios, y los concilios son y se dan como respuesta cuando alguien ataca la verdad, pero no hace falta que ataque la verdad absoluta. Con que ataque una verdad que está sujeta a la verdad absoluta es suficiente para que saldría un concilio. Suficiente, porque todo lo que pretende ser verdad, tiene que estar sujeto a una verdad superior. Y si eso que pretende ser verdad no está sujeto a una verdad superior, tal verdad no es verdad. Cuando había alguien que atacaba una sola verdad, que tenía que estar sujeta a una verdad superior, entonces se levantaba un concilio. Tenemos dos casos importantísimos, Nicea, Calcedonia y... lo voy a decir, ¿por qué no? 13 siglos después, Concilio de Dios. Salieron como tales porque se atacaban verdades fundamentales, ¿no? Bien. Hay una verdad esta noche. A nosotros nos está escuchando un público. ¿La verdad cuál es? Esa. Pero está sujeta a una verdad superior. Que nos está escuchando un público a través de unas redes que si no fuese porque tenemos un terminal o un teléfono móvil y una línea de internet, no se podría dar. Pero la verdad superior todavía sigue creciendo. Es que si tú no habrías hecho este programa de Impartiendo su Gracia, tampoco nos podríamos dar en este espacio. Bien. La verdad superior a esta es que un día Robert conoció a Jesús y Tomás conoció a Jesús y ellos le dieron su vida al Rey de los Reyes y al Señor de los Señores y Él es el Salvador de su alma. Y la verdad superior es que Jesús vino y se hizo hombre. Dios se hizo hombre otorgándonos gracia para podernos salvar, para que capturemos esa, ¿no? Y la verdad superior a esa es que aquel que se hizo hombre es lo que comúnmente llamamos, jerarquizando lo que no tenemos por qué, la segunda persona de la Trinidad. Y la segunda persona de la Trinidad, la verdad superior es que esa segunda persona de la Trinidad es uno de los que son Dios. ¿Has visto? O sea, las verdades que nos hemos ido sujetando. Entonces, siempre que había un ataque a una verdad, salía un concilio. Era la preocupación de los padres de la Iglesia. Hoy no hay tanta preocupación. Hoy se mezclan cualquier cosa y se meten por el medio y decimos, bueno, déjalo chicos, ya desaparecerá. No. Qué bueno sería que en cuando tuviéramos un concilio y tuviéramos un concilio sin prisas. Los concilios no duraban 1 o 2 días, Los concilios llegaban a durar meses. Por ejemplo, Concilio de Dios empezó a finales de 1617 y terminó a principios de 1618. O sea, duró meses, no duró un día ni dos. En Calcedonia se hicieron 2 concilios con respecto a la divinidad de Cristo, Calcedonia 1 y Calcedonia 2, y duró bastante. O sea, no se tomaban las determinaciones así como así, venga, que lo dice el Robert y ya está. No. Ahí vamos hablando, charlando, viendo, mirando, y eso sería maravilloso. Vale. Entonces, visto que esto, cuando salían estos concilios, salían como consecuencia dogmas de fe, lo que tú acabas de decir. O sea, un dogma de fe es una confesión de fe. En esto creemos. Muy bien. La confesión de en esto creemos con respecto al mundo ortodoxo, evangélico ortodoxo, o al mundo protestante. El protestante pues empezó creyendo en Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, que fue concebido Jesús de forma santa por el poder del Espíritu Santo, que el todo Dios era todo hombre, que hacía señales, prodigios, maravillas, que los dones llegaron a ser en un momento hasta
que esos dones, porque ya sabéis que la teología reformada cree en la cesión de los dones, nosotros por el contrario creemos en la administración de los mismos y en la continuidad de los mismos, de todos y cada uno de ellos, que no sé si vamos a llegar a hablar de los dones, creo que sí, ¿verdad? Sí. Y iba viendo una serie de dogmas de fe, ¿no? O sea, de artículos de fe en el mundo reformado. Pero llegados a nuestros días, que es lo que nos interesa, por lo que tú me preguntas, la Iglesia Católica Apostólica y Romana tiene su dogma de fe. Cree en Dios Padre, Dios Hijo, sufrió por el poder de Poncio Pilato. Dentro de esa oración hay un dogma de fe. Creen en los ángeles, en el ministerio de los mismos, en la... ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama esto? En la asunción, que la Virgen María fue asunta al cielo. Lo que no entiendo cómo pueden creer eso, si ella murió y se enterró allí en Efesio, ¿verdad? Pero bueno, creen esto, pero hay cosas en lo que tienen que no han rechazado nuestros hermanos separados, y es la doctrina de la Santa Trinidad. Y desde ahí ya luego se pueden depurar cosas. Ellos creen en la intercesión de los santos por todos y cada uno de nosotros, en los santos apóstoles, etc. Vale. Llega la Reforma, en la Reforma nos encontramos con que unos dicen 95, otros 97, otros 99. He escuchado los tres datos de que Martín Lutero clava, queridos hermanos, en la puerta de la iglesia de Winterthur, creo que es, no sé pronunciarlo, no sé cómo se pronuncia, no sé cómo se pronuncia, en una iglesia de Alemania, vaya, y aparece aquel calvo, pequeñito, gordo, con mal genio también, y escribe sus dogmas de fe. Y escribiendo sus tesis, en esas tesis que él escribe, esas protestas son dogmas de fe. Y de esas protestas, el mundo evangélico, que se nos predican a nosotros, empezamos a escribir nuestro dogma de fe. Importante es lo siguiente, Tomás. Hasta el día de hoy, nuestra herencia de credo de fe no ha sido un credo de fe escritural. Nuestro credo de fe ha ido de boca en boca, de palabra en palabra. Y por eso hay muchas personas que tienen problemas y dicen, ¿por qué no hay un credo de fe o no está escrito el credo de fe en Filadelfia? El credo de fe en Filadelfia tenía que estar escrito y enmarcado en cada iglesia, en cada local de las iglesias de España. Si hay 1.200 iglesias, tenía que estar enmarcado en cada iglesia. En la entrada de las iglesias, encima de una mesita, tenía que estar ese credo de fe para que el que vendiera lo tomase y podría leerlo. Tú te vas curiosamente a internet y buscas el credo de fe de la Iglesia Evangélica Filadelfia y no te lo encuentras, no lo vas a leer. El que no encuentres el credo de fe, el que no lo hayamos hecho bien, o no nos hayamos dado de cuenta, o no nos haya parecido importante hasta ahora, no quiere decir que no tengamos ese credo. Porque hasta el día de hoy, el Evangelio dentro de Filadelfia, todo hay que decirlo, ha sido una explosión brutal, pero ha sido muy dirigida a nuestro pueblo. Filadelfia nos hemos encargado de predicar mucho a nuestro pueblo, porque ¿quién mejor que para predicar a un campesino que otro campesino? ¿Qué mejor que para predicar a un abogado que otro abogado? ¿Y qué mejor que para predicar a un gitano otro gitano? Entonces nosotros, la palabra para nosotros siempre ha sido algo esencial. Ha valido más la palabra que lo escrito. Nuestra palabra ha sido tradición. ¿Quién lo ha dicho? El tío Fundano. Eso era una escritura. Cuando llegó la Biblia a nuestras vidas, hemos dado cuenta de que la palabra es lo más importante del mundo y hemos aprendido a leer y a escribir. Algunos con la Biblia. Atención, algunos con la Biblia. Entonces, para los primeros padres, no fue muy importante el escribir nuestro credo de fe, porque es que la inmensa mayoría del pueblo gitano era analfabeto. El 90% de las personas que ellos predicaban eran analfabetas y no se preocuparon de un dogma de fe. Han ido pasando los años, algunos de nosotros nos hemos preocupado. Al llegar hasta mí ya el mundo, la alfabetización del pueblo gitano ya fue creciendo, ya empecé a preocuparme por esto y ahora ha llegado hasta tus días y ya el 85% de los gitanos saben cuando menos, ya no digo leer y escribir, que es muy difícil, pero sí poner letras. Sí poner letras. Entonces, por eso ahora mismo hay en vosotros, lo cual yo aplaudo y digo amén, gloria a Dios y aleluya, y es una propuesta que también voy a hacerla en breve, a que se escriba ese credo de fe. Pero el credo de fe que tenemos es claro. Creemos en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo.
Creemos en el poder de Dios para sanar, creemos en la operatividad de los dones y creemos, amados hermanos, en todos y cada uno de ellos. Es fácil nuestro credo de fe, no nos complicamos. Creemos en la Santa Trinidad, creemos en la concepción virginal de la persona de Cristo, creemos que Él vivió como hombre, que padeció, que murió, que fue sepultado, al tercer día resucitado y que hoy está a la diestra de Dios Padre intercediendo por nosotros, y que la gracia de Cristo ha sido derramada para posibilitar la salvación de la familia humana, y que si esta gracia ha sido derramada es porque es operativa. Si es operativa es suficiente, y si es suficiente tiene que ser eficaz para alcanzar aquello para lo que se mandó, y es poder salvarnos a ti y a mí. Es así de sencillo nuestro credo de fe. No tiene más, no tiene grandes paradejas, no tiene grandes acertijos, no tiene grandes laberintos, ¿no? Por ejemplo, el credo de fe de los judíos es brutal. El credo de fe de los judíos tiene 613 preceptos. Échale. Porque eso es un credo de fe, ¿eh? Más que la ley. Porque la ley es las 10 palabras, los 10 mandamientos. Esa es la ley. Y de ahí, amados hermanos, levantan un credo de fe de 613 preceptos. Por eso cuando al joven rico hay una pregunta, también una conversación muy interesante entre nuestro Dios, nuestro Salvador, nuestro Mesías, nuestro Cristo y el joven rico. Y la pregunta es, ¿los mandamientos los guardas, los sabes? Y dice, ¿cuáles? O sea, le dice, ¿los de los hombres o los de Dios? Entonces nosotros tenemos un credo de fe basado en la palabra del Señor siempre, pero sin poner más de lo que Dios ha puesto y sin decir más de lo que Dios nos ha dicho, porque más para nosotros sería ostentoso y presuntuoso, y la presunción de la Biblia la desprecia para siempre, porque después de la presunción viene algo que se llama prevaricación, y esto, pues por desgracia, muchos no lo van a entender, ¿no? Muy bien explicado, y creo que queda claro. Así que quiero preguntarle, ya cambiando un poquito ya el tema. Tomás, que deseo ser didáctico esta noche. Sí, sí, la verdad que sí. Yo creo que se está entendiendo todo muy claro, y si alguien tiene alguna pregunta, como he dicho, que la deje en los comentarios y la haremos. Ya cambiando el tema de los dones, que es algo que sí nos gustaría tocar en esta noche, quiero que nos pueda explicar, responsable, qué se entiende como bautismo en el Espíritu Santo y fuego. ¿Qué dicen? Hay una idea de algunas personas que piensan que el bautismo del Espíritu Santo es el hablar en lenguas, y que si no hablas en lenguas no estás bautizado por el Espíritu Santo, y nada más lejos de la verdad. Nos hemos dado cuenta, ahora mismo hemos mandado un decreto, y la normativa de la Dirección de España, te lo lanzo a ti en primicia, aquí en plena primicia en tu programa, hemos visto muy claro que no es necesario que una persona tenga el don de lenguas para que predique el Evangelio, para levantarlo como candidato, porque hemos podido por fin diferenciar lo que es el bautismo en el Espíritu que el bautismo del Espíritu. Entonces, el bautismo en el Espíritu, todos los cristianos estamos bautizados en él, porque los que hemos sido bautizados en Cristo y hemos sido bautizados en su muerte, hemos sido con él sepultados, con él juntamente resucitaremos para la gloria del Padre. Por lo tanto, el bautismo del Espíritu en nosotros no es otra cosa que la morada del Espíritu Santo en nuestra vida. Él, en el momento que le aceptemos como compañero de viaje, vino a hacer morada en nosotros, y todos y cada uno de nosotros hemos sido bautizados del Espíritu Santo. Amén. Creo que ha quedado... No hay más que andar. Creo que ha quedado muy bien y muy claro. No hay más que andar. ¿Qué es un don? ¿Qué entendemos por don? Y sobre todo, ¿en qué se diferencia eso de un talento? Amén. El talento natural, y entre nosotros hay gente, que esto nos vais a entender enseguida, hay gente que tiene un talento natural para cantar brutal, que te coge una guitarrilla y sale y tiene un talento que bramas. Y dices, Dios mío de mi vida, qué talento, qué bien lo hace, cómo canta. Ese es el talento.
lo que uno tiene en sí de forma natural, para lo que uno vale, para lo que uno se ha preparado, lo que uno ha desarrollado. El don va más allá. El don es ese regalo de Dios que Dios te ha dado para bendecir a su pueblo. El don es ese jovencito que coge una guitarrilla que no sabe muy bien cantar. Oye, que no tiene un gran talento, pero que hace así, le mete la mano a la guitarra y según le mete la mano a la guitarra, parece que hablan violines. Que abre la boca y el Señor abre el cielo y derrama gloria. Amén. Ese es el don, porque hay mucho tipo de dones, ¿eh? Aunque la Biblia nos presenta 9 dones, 3 de poder, 3 de edificación, 3 de revelación, y cada uno de estos 3 grupos se reparte en 3 dones distintos. En la Biblia hay mucha diversidad de dones. El pastorear es un don, el predicar con propiedad, en algunos es un arte, en otros es un talento, pero en otros es un completo don. Y hay quien predica por arte, hay quien predica por talento, como hay quien predica por envidia y que hay quien predica por vanagloria, pero también hay quien predica por amor a Dios. Y este que predica por amor a Dios es el que realmente tiene el don de la palabra. Aquel, querido hermano, que el Señor le ha dicho, mira, si eres tartamudo, si no sabes leer y escribir, pero he puesto en ti un don. Otros, a su vez, se han enamorado tanto de Dios que tienen mucho talento y ese talento lo han llevado cautivo a la obediencia de Cristo y el Señor ha puesto sobre su talento don y se juntan las dos cosas, don y talento. Y uno dice, ¡ay, qué alegría, gloria al Señor! Pero normalmente la persona que tiene don y talento tiene una particularidad que no viene de serie en todos nosotros. Se llama humildad, porque entiende que su talento no es suficiente para cubrir el don, pero el don sí se apodera del talento y cuando se juntan don y talento, la obra de Dios es todavía mucho más efectiva. Lo importante es que de una forma u otra el Evangelio corra y sea glorificado, sea por don, sea por talento, sea por talento, sea por don o sea por don y talento, que es lo que creo que sería bueno en estos tiempos tan difíciles. Porque claro, hay que reconocerlo, hermanos. Hay quien canta, como dice el tío Enrique, hay quien canta y llueve, y hay quien canta y seca los charcos. Pero yo desprecio, si tengo que despreciar algo, despreciaría, queridos hermanos, en esta noche, despreciaría por completo el talento para quedarme con el don. Si me das a elegir, pastor, y me dijeras, ¿qué quieres? Talento, don, por supuesto, quisiera don. De corazón, quisiera. Amén, muy bien, muy bien. El tema de los dones ha sido pues una cosa de mucha controversia en el mundo cristiano, porque también han tenido mucho uso, mal uso, en muchos casos, y otras veces, pues, digamos que la gente se ha aprovechado de ese talento que dice usted para hacer creer que había don donde no había. Y claro, eso ha llevado a la gente a pensar, ¿existen los dones a día de hoy? ¿Están vigentes a día de hoy? Por ejemplo, ese don de sanidad que tenía Pedro, que por donde iba, sanaba. Y muchos dicen incluso que era la voluntad de Pedro la que incluso sanaba a las personas, porque él decía, tú sano y tú sano, y sanaba. Entonces, a día de hoy, ¿existe ese don como tal? O porque es lo que usted ha comentado antes, si estamos en un momento continuista o ya los dones cesaron y ya no están vigentes. El abuso, como bien has dicho, desproporcionado de los dones, el mal uso de los mismos o la confusión de pensar que tengo algo que realmente no tengo, porque también ha habido gente de buena voluntad que ha pensado que tiene algo que realmente no tiene. El hacer un abuso de esto ha llevado a que haya en personas mucha fe herida y muchas cuestiones y muchas preguntas, ¿no? Con respecto a los dones que mencionas, el don de milagros o de sanidades, está en un departamento con otro don más, que es el don de fe. Y esos 3 dones se conocen como dones de poder. Que yo personalmente sí creo que están vigentes hoy. Creo que hay fe, hay que don de fe. Y quien tiene un don de fe puede hacer un buen uso
de un don de señales, prodigios, maravillas, milagros, sanidades. Vamos a diferenciar. Un milagro es algo que está por encima de las leyes naturales. Una sanidad tiene algo milagroso en ello, pero no es exactamente un milagro, porque la sanidad se puede producir. Aunque hay algo milagroso, es que había una enfermedad que ya no está. Ya ha desaparecido, no sabemos cómo. Pero el milagro va mucho más allí. Un milagro es... toca con esta vara el mar rojo que se abre. Y el mar se abre. Un milagro es camino por encima de las aguas. Un milagro es por mi palabra no hay agua durante este tiempo y hay 3 años y medio sin palabra. Todo lo que está por encima de las leyes naturales, eso es un milagro. Un milagro es vientos enmudecer y mar, cálmate. La cuestión es, ¿qué necesidades hay hoy de milagros? A todos nos habría gustado ver la mano de Dios ahora en estos 2 años y medio cuando ha aparecido el COVID y que habría desaparecido por completo en la primera o segunda ola y haber visto un milagro de parte del Señor. No lo hemos visto. Igual lo milagroso es que seguimos adorándole y glorificándole y honrándole a pesar de no haber visto nada. O sea, hay que entender un poco el vehículo. ¿Te acuerdas cuando en 1900 y poco, creo que en 1920, John Ford, creo que es, empezó a inventar coches? Sí. Eran unas cosas que iban con un volante y con un freno y ya está. Fíjate lo que ha evolucionado hoy, el vehículo, lo que ha cambiado, ¿no? El uso de los milagros también ha sido un vehículo que ha cambiado mucho el uso. Y ha habido gente que ha jugado a los milagros. Vaya. Ha habido gente que se ha aprovechado de la ignorancia de muchos de nosotros y que ha hecho cosas muy feas. Y hoy las sigue haciendo en los movimientos neopentecostales. Ahora, el que yo haga un mal uso de algo no quiere decir que ese algo no exista, sino que realmente ese algo existe y la gente cree en ello, porque nadie utiliza aquello que no crea que exista. Yo no voy a predicar de unos milagros si no creo que los milagros existen. Claro. Yo no te voy a hablar de que un barco flota si no creo que hay una nave que va por el mar, aunque yo no la haya visto nunca, ¿sí? Entonces, claro, los milagros forman parte de los dones de poder que Dios nos ha ofrecido y nos ha dado. Y Dios no cambia. Y los regalos de Dios son eternos. Dios no da cosas a temporadas. Dios no dice sí ahora y no luego. No. Yo creo en que todavía hay poder, hay sanidades, hay milagros. Repito, estos dones de poder están sujetos a la evangelización. Y como se ha parado la evangelización, no se ve el poder y no se ve el don. Pero si Filadelfia saldríamos a la calle, haríamos carpas de evangelización, sin vender humo como venden los neopentecostales, sin hacer negocio ni mercadería del evangelio, sin querer recibir del evangelio, sino dando y aportando el evangelio, y predicando con verdad y con propiedad, creo, queridos hermanos, que todavía veríamos a paralíticos levantarse de las sillas, veríamos a mudos hablar, o escucharíamos a sordos oír y a ciegos ver, porque lo que se hace para la gloria de Dios, Dios tiene que respaldarlo con el poder y la autoridad de su palabra. Y él lo dijo en su palabra, ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Y ya está. Y predicando el evangelio se verán los dones que no vemos hasta ahora, que están parados, que están detenidos. Pues simplemente por eso, porque no hay evangelización. Ha habido momentos en que ha habido brotes, que ha habido personas que han intentado salir y se confundieron. Ha habido por un tiempo donde el Señor les ha usado, pero luego se han equivocado. Y claro, han querido ayudar a Dios. Y no en todas las campañas Dios tiene que hacer un milagro. No en todas las iglesias Dios tiene que hacer una necesidad. Pero el que no lo haga en todas las iglesias no quiere decir que no lo haga en una. Y con que lo haga en una, me es suficiente para creer en el don milagroso, en el don del milagro y en el don de la sanidad. Me es suficiente con que haga
uno solo. Por lo tanto, esos 3 dones están ahí. Luego hay 3 dones de edificación importantísimos, que es don de lenguas, interpretación de lenguas y profecía. Esos dones de edificación, también, queridos hermanos, algunos hermanos han hecho un mal uso, de tal manera que por las lenguas que hablan una persona, tú te metes detrás de una puerta y escuchas un sonido de hablar en lenguas y dices, estas son las lenguas que habla fulano, mengano o perentano. ¿No? Porque, entonces, ese uso, ¿no?, que hay que saber hacerlo. Ya esta controversia con el don de lenguas empezó en el tiempo de Pablo, y el apóstol Pablo dice, hey, pararos quietos, estar tranquilos, que no hace falta que habléis todos en lenguas, que la multitud y donde hay reuniones es mejor que cuando hablemos se nos entienda y se nos comprenda. Por lo tanto, yo hablo en lenguas más que todos vosotros, pero en mi casa, cuando estéis en la iglesia, no habléis todos en lenguas, y si hablan, que hablen 2 o 3 y un par de ellos que interpreten. Claro. Porque claro, había dos dones de lenguas en aquel tiempo. Una es esa voz fonética que dice la palabra del Señor, que cuando hablamos en lenguas nuestro espíritu intercede por nosotros y solo Dios sabe lo que le estamos pidiendo y rogando, queridos hermanos. Pero luego hay otro don de lenguas, que es la capacidad como talento de hablar otras lenguas distintas y diferentes. Cuando el Señor bautizó a aquellos 120 con el Espíritu Santo, hablaron nuevas lenguas, pero esas nuevas lenguas eran legibles para algunos de los que estaban allí, para los idumeos, para los arameos, para los árabes, para los persas. Hablaban en la lengua de ellos. Para ellos era un bautismo porque no conocían la lengua, pero los otros, los que escuchaban, sí la conocían. Por lo tanto, el don de lenguas que Dios otorga, aunque no sea legible aquí, puede ser legible en otra persona. Una persona, queridos hermanos, puede recibir un don de lenguas y hablar alemán perfectamente. Mira, yo conozco a un hermano en Papenburg, en Francia, casi en la raya de Italia. Él se llama Joaquín el hebreo. Y este hombre se acostó una noche hablando francés, y solamente francés y un poquito de español, y se levantó al otro día por la mañana hablando perfectamente hebreo. Y ahí está, lleno de vida, ¿eh? O sea, un bautismo en lenguas particular para algo determinado, ¿no? Una unción para algo importante, ¿no? Y este señor está escribiendo y escribe hebreo y habla en hebreo y se expresa en hebreo, y es una pasada. Se llama Joaquín y se le conoce como Joaquín el hebreo, y es una ovejita de la iglesia de Papenburg en Francia, al lado de Marsella. Ahí está, viviendo y coleando. Entonces, los dones están ahí. Lo que pasa es que hay que hacer un buen uso de ellos, sobre todo desde las lenguas. Otros, la interpretación de lenguas, se ha visto muy poco en nosotros, y sobre todo esas lenguas espirituales que no hay quien las interprete, ¿no? Entonces, al no recibir un don de lenguas, de que yo pueda hablar alemán, francés, portugués, italiano, pues no hay intérprete, se ha visto muy poco. Y otro es el don de profecía. Ya sabéis que yo creo en el canal profético perfectamente, y creo en el don de profecía. A mí me han dado profecías, varias, muchas, algunas de ellas muy verdaderas, muy legales, muy auténticas, muy genuinas. Creo, por lo tanto, en el don de profecía. El oficio de profeta, ya hoy en día, con respecto a los términos bíblicos, me lo planteo un poquito más, hermanos, sin ir más allá, pero entiendo que tenemos un profeta en nuestros medios, reconocido como tal, que es nuestro presidente, nuestro hermano Pelón, y nadie va a poner en tela de juicio el oficio de profeta del hermano. Quizás haya en algunas otras denominaciones, pero son escasos. El oficio de profeta hoy es muy escaso. A verlo haylo, nosotros tenemos nuestro hermano, y a verlo haylo, pero es muy, muy, muy escaso. No todos los que se dicen profetas lo son. La profecía tiene dos vertientes, esta es importante tenerla muy en cuenta, Tomás. Y esas dos vertientes son interpretar con veracidad y vaticinar con exactitud. Por lo tanto, tú eres un profeta que interpreta, y yo soy un profeta que interpreto, porque todo el que interpreta la Biblia está interpretando una profecía, o está interpretando la profecía. La Biblia es la mayor de las profecías. Por lo tanto, hay que interpretar con veracidad. Por eso hay muy buenos profetas y muy malos profetas. Espero en esta noche yo estar siendo un profeta más o menos agradable, ¿no? Y verá, no más que nada verá. Entonces, el término profeta hay que tener también muchísimo cuidado con él, ¿no? Y luego están los otros 3 dones, el otro apartado, que son los dones de revelación, que estamos hablando de discernimiento de espíritu, de ciencia y de sabiduría, que también, queridos hermanos, son dones magníficos y maravillosos, que son, como bien decimos, dones de auténtica
revelación, ¿eh? Porque el Señor nos dio sabiduría, nos dio ciencia y nos dio discernimiento de espíritu a gente muy sencilla. Gente que yo, por ejemplo, no sé escribir. Yo perfectamente no sé escribir. Yo una frase, para desgranarla, igual tengo problemas con el sujeto y el predicado. Los acentos no sé dónde van y las H's intercaladas ninguna. Confundo las B's con las V's. Pero sin embargo, queridos hermanos, pues el Señor nos ha dotado de algo pues muy especial. Y es que si no, nos lo ha dado Él. Y gracias a Dios que reconocemos que somos tontos, muchos de nosotros, para no envanecernos prontamente, porque si no, había que aguantarnos, hijo mío. Con todo, hay algún loquico para allí que se las trae. Tienes usted razón. Y a menudo son los que menos conocimiento tienen, pero... A menudo no, siempre, porque el conocimiento verdadero de Dios no te envanece, te humilla. Amén, muy bien. Cuanto más cerca estás de Él, más grande lo ves a Él y más pequeño. Amén, te humilla. Entonces, toda persona envanecida no tiene conocimiento de Dios y está presta a caer en los brazos de Satanás. Y fíjate. Muy bien. Muy bien. Nuestra denominación, y ya no robándole mucho más tiempo, ya estamos terminando, nuestra denominación se reconoce a sí misma como pentecostal. Sí. Quisiera que nos pudiera explicar un poco ese término. ¿Qué significa ser pentecostal? ¿Cuándo nace ese término? Y bueno, luego hablaremos de una pequeña diferencia de ese pentecostalismo al neopentecostalismo que usted ha citado antes. ¿Y dices que la diferencia es pequeña? Vaya, sí. Es que hay una línea muy estrecha, pero la verdad que los cambios son muy grandes. Pero del pentecostalismo al neopentecostalismo solo hay un pasito, ¿eh? Por lo menos lo que he visto yo. Vale, sí, y muy pequeño. Aunque la diferencia es muy grande, es que hay gente que va por el filo de la navaja y sin darse cuenta se ha doblado y no lo sabe. El término pentecostal, los pentecostales, viene de la expresión Pentecostés. La expresión Pentecostés viene de que 50 días después de la resurrección de Jesús hubo un bautismo en el Espíritu Santo y del Espíritu Santo a todas las personas, aquellos 120 que estaban en el aposento alto. Entonces aquellos hombres cuando fueron bautizados salieron con poder, con gloria y con denuedo para predicar la palabra del Señor, para anunciar el Evangelio, y los apóstoles, los que fueron como tal, se quedaron. Es que esto es importantísimo que lo hablemos, ¿eh? Amén. Es importantísimo que lo hablemos. Los apóstoles que se quedaron como tal, los dueños, los presidentes realmente en aquel tiempo de la obra, eran dos. Eran Pedro y Santiago. Pero el que realmente partía el bacalao era Santiago, el hermano de Jesús. No era Pedro. Pedro era el segundo de a bordo. Santiago era el primero. Fíjate si era el primero, que cuando llegan los Gálatas y están predicando el apóstol Pablo en las cordilleras de Galacia, en su primer viaje misionero, deja una iglesia establecida, y pocos años después, creo que 2, les escribe una carta violentísima. Y la carta que les escribe es: estoy sorprendido de que tan pronto os hayáis apartado del evangelio que os prediquemos. Y si alguno predicase otro evangelio, el tal sea anatema. Es más, si yo mismo o un ángel del cielo os predicáramos otro evangelio, y no me voy del tema, ahora vengo a lo que quiero decirte, el tal sea anatema. ¿Qué es lo que le está diciendo realmente el apóstol Pablo a los Gálatas? ¿Cuál es la figura más grande que hay después de Dios en el cielo? La figura de un ángel, ¿verdad? Les está diciendo, como si un ángel del cielo os predica otro evangelio, ese ángel es un anatema. ¿Sabes lo que le está diciendo realmente a los Gálatas? Si Santiago ha permitido que vengan los judaizantes a predicarnos un evangelio distinto y no les ha estorbado, Santiago es un anatema. Fíjate dónde se atrevió. ¿Por qué? Porque Santiago se quedó en Jerusalén mandando a la gente, partiendo el trabajo. Tú vas aquí, tú vas allí, tú vas aquí, tú vas allí. Pero luego mandó a unos evangelistas, de los evangelistas a los que habían sido bautizados
con el Espíritu Santo y en el Espíritu Santo el día de Pentecostés, y que irían a predicar el Evangelio haciendo señales, prodigios y maravillas. Y de ahí viene ese vocablo, Pentecostés, personas cualificadas para evangelizar, y el Señor los unge para algo determinado, en concreto para hacer señales, prodigios y maravillas. Y esos son los pentecostales. Esos somos nosotros. Ese eres tú y ese soy yo. La diferencia con el neopentecostal es gigantesca, porque el neopentecostal ha cogido esta verdad y la ha torcido para sus intereses, inventando doctrinas, sobre todo las del reino aquí y ahora, con sus cuatro vertientes importantísimas: superfe, demonización, pecado generacional y diezmo obligatorio. Y con esas cuatro doctrinas, la prosperidad o la falsa prosperidad están corrompiendo por completo el Evangelio. Movimientos neopentecostales son muchos, distintos, pintorescos y variados, que nunca se las verás a un evangélico, a un pentecostal. Nunca. Tú nunca venderás el Evangelio por precio. Nunca harás la tontera de ungirte con 25 litros de aceite. Nunca caminarás a cuatro patas encima de sal. Nunca creerás en la unción de la escoba o en la unción de la cachetada. Nunca dirás que el diezmo a punta de dólar tú vas a abrir el reino de los cielos para que entren los creyentes. Nunca venderás una falsa prosperidad, porque la prosperidad sí existe, pero no la que venden los neopentecostales. Mira, yo te veo a ti por la mañana y te digo, buenos días. Te veo por la tarde y te digo, buenas tardes. Y te veo por la noche y te digo, buenas noches. Y no es otra cosa que un saludo. No es otra cosa que un saludo. Pero un hebreo ve a otro, porque la prosperidad es algo que viene de los hebreos. Un hebreo ve a otro. Por eso todo hebreo que estaba sentado tenía una higuera en la puerta de su casa, porque una higuera era símbolo de alimento y de prosperidad. Un hebreo ve a otro por la mañana y le dice, Oberto. Y le ve por la tarde y le dice, Okerto. Y le ve por la noche y le dice, Lailato. Cuando le dice Oberto, Okerto y Lailato, le está diciendo buenas tardes, buenos días, buenas tardes y buenas noches, pero con una diferencia muy grande a la que te saludo yo. Ellos van a llamas de un saludo. Cuando un hebreo ve a otro hebreo y le dice Oberto, le está diciendo, Dios tiene un propósito contigo en esta mañana y deseo que Dios te prospere para que lo alcances. Cuando le dice Okerto, le está diciendo, Dios tiene contigo un deseo en esta tarde y deseo que Dios te prospere para que lo alcances. Y cuando le dice Lailato, le está diciendo, Dios tiene contigo un propósito en esta noche y deseo que Dios te prospere para que lo alcances. Por lo tanto, el secreto de la prosperidad es que alcances aquello que Dios tiene para ti en el día de hoy. Y no tiene por qué ser riquezas. A veces es la superación de un problema, el dejar atrás un pensamiento, el resolver una dificultad, el anunciar el Evangelio, el predicar las buenas nuevas, el sufrir con espíritu de valentía, el levantar tu cabeza en medio de la adversidad y seguir adelante. Claro que existe una prosperidad espiritual, pero claro, la prosperidad espiritual viene buscando el reino y no la añadidura. La gente, queridos hermanos, los neopentecostales buscan las añadiduras y no el reino. Buscan la ropa, el abrigo, el coche, la fama, la lana. Pero, queridos hermanos, nosotros lo único que entendemos es que entendemos la verdad de la palabra. Y si la verdad de la palabra nos enseña, como dicen los neopentecostales, que si uno no tiene dinero es porque camina en maldición, que le pregunten al pobre Isaías, al pobre Jeremías, aunque en un momento dado iba bien, al pobrecito Ezequiel, y que le pregunten a Job después de que lo perdió todo, y que le prediquen y que le pregunten a José. Por el amor de Dios, no seamos locos, ni cínicos, ni tontos. ¿Qué es lo que pasa? Que muchos de nosotros, por desgracia, tenemos un problema. Tenemos el problema de la imitación. Y algunos de nosotros ha visto que algo ha resultado y lo hemos querido hacer. Y hemos hecho sin querer movimientos neopentecostales sin tener que hacer. Yo he visto una limpieza de una casa de magia blanca, yo la he visto.
y he visto la unción de una casa. Muy poca diferencia. A veces, hermanos, dentro de nuestra ignorancia hemos hecho abusos. Hemos visto a gente que dentro de los púlpitos ha predicado y ha dicho, mira, en esta loseta, en esta silla, si te sientas está la gloria de Dios. Y se ha sentado la gente y temblando, por favor. Y en la silla de al lado no pasaba nada. Vaya. Esos juegos, ese gestionar a la gente, ese motivar a la gente, eso se llama motivación, se llama mentalismo. Y el mentalismo es muy fácil de hacer y de repetir. No sé las personas que están al otro lado escuchándonos, pero quiero que hagáis algo conmigo y quiero que lo hagas tú ahora también, ¿vale? Amén. Quiero que lo hagas conmigo. Me viene así y lo vamos a hacer. Amén. Levanta la mano conmigo. Levanta la mano conmigo. Cuando yo diga ya, bajas la mano. Cuando yo diga ya, bajas la mano. Tú y todas las personas que están al otro lado. Las personas que nos están escuchando. Cuando yo diga ya, bajamos la mano, ¿de acuerdo? 1, 2, 3. Ya. Ahora. Yo la bajé primero, sin dar la orden. Tú esperaste a que dara la orden. ¿Cierto? Amén. La diferencia entre las personas que se dejan llevar por lo que otros preparan y lo que dice la Biblia es lo que acabas de hacer tú. Que la persona se basa en lo que dice la Biblia. La persona que se deja llevar por el resto de las personas. Seguramente, al hacer este experimento, si habríamos visto 8, 10, 12, 15 personas y estaríamos en directo, de las 8, 10, 12, 15 personas habrían bajado la mano 10, 12 incluso. 3 se habrían quedado con la mano en alto. Los 10, 12 que habían hecho no habrían respondido a lo que realmente he dicho. Habían respondido al hecho, a lo que han visto. Por lo tanto, las gentes que neopentecostales son muy serias y muy expertas en saber jugar con la mente de las personas. Porque no hay ningún neopentecostal que realmente crea lo que dice. Los neopentecostales han descubierto un auténtico negocio con la religión. Porque mirad, la religión es un negocio muy grande. Un negocio muy grande porque todos necesitamos sentirnos perdonados y aceptados. Bien. ¿Y qué pasa? Que todos y cada uno de nosotros hemos cometido grandes errores. Y necesitamos sentirnos aceptados por un ser superior que se llama Dios. Y desde pequeños tenemos todos y cada uno de nosotros la ideología de Dios. Y decimos, bueno, aunque yo me confundí, aunque yo me equivoqué, aunque yo lo hice mal, aunque yo lo estoy haciendo mal, necesito ser aceptado por ese Dios. Y ahora, estas personas que entienden que necesito ser aceptado por ese Dios, me estudian y dicen, bueno, a ver, ¿cómo le quitamos al Robert lo poco que tiene? Y me venden la idea del diezmo, que tengo que diezmar porque si no estoy en pecado. Me miran y observan y me dicen que tengo una maldición generacional y que esa maldición generacional la tengo que quitar a base de pedir perdón por los pecados de mis antepasados y a su vez tengo que echar buenas ofrendas para solucionar. ¿Y cuáles eran los pecados de los antepasados? Pues tienes que ir al Camposanto y pedir perdón por los pecados de los antepasados. Se olvidan de lo que dice el libro de Ezequiel, capítulo 18, verso 18. He aquí que el alma del Padre como el alma del Hijo son míos, y ya no pagará más el alma del Padre por el pecado del Hijo, ni el Hijo por el pecado del Padre, sino que cada cual pagará por su propio pecado. Entonces, en el tiempo de Israel había una tendencia de que Dios castigaba en la maldad de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. En el tiempo de Israel castigaba la maldad de los padres en los hijos hasta la cuarta generación. No quiere decir que habría ahí una maldición generacional de 4 generaciones, no, es que Dios era vengativo y durante 4 generaciones estaba castigando la maldad de una, pero no que habría, amados hermanos, una maldad heredada. No. Como maldad heredada ya tenemos algo, el pecado heredado, el pecado original que lo hemos heredado y nos ha sido imputado sin querer, pero no hasta la tercera y cuarta generación, sino a todas las generaciones de la tierra y todas las familias de la misma. Así que
tendremos que entender bien eso. La maldición generacional. La superfe es algo que no tiene sentido y no tiene fuste, porque si existiría la superfe, pues eso, lo que te digo, vámonos por los hospitales y empecemos a sacar a enfermitos de los hospitales. Qué malos somos si tenemos esa superfe y dejamos a los enfermitos fuera. Entonces, el negocio del neopentecostalismo, considero yo, que lo estamos viendo muy claro. Los neopentecostales se les ha visto el plumero en esta pandemia, ¿no te parece? Vaya. ¿Dónde estaba Maldonado? ¿Dónde estaba su esposa Ana? ¿Dónde estaba Yesenia? ¿Dónde estaba Caslunas? Con lo bien que empezó ese hombre. Y Vaya. Beningil y todo su séquito. ¿Dónde estaba toda esta banda? ¿Dónde estaban? No han aparecido escondidos tras de la ventana. Y aún la gente sigue y sigue y sigue. Es una pena lo perdida que está la gente por la necesidad que tiene la gente de Dios. Y por la necesidad que tiene la gente de Dios, algunos se aprovechan de esta ignorancia y les quitan hasta los hígados. Los pobrecitos son engañados. No ha cambiado nada, lo hacían los curas. Lo hacían los curas en el siglo XV y en el siglo XVI, vendiendo, no sé cómo se llama, indulgencias para sacar, queridos hermanos, a las almas del purgatorio. Son el mismo perro con otro collar. Por lo tanto, queridos hermanos, estas gentes que hablan de la superfe, de la maldición generacional, del pecado heredado y de la superfe, pues la verdad, están muy lejos de realmente ser siervo del Señor. Ruego a Dios que les dé la posibilidad de arrepentirse, que le pidan perdón a Dios, que tengan la capacidad de por lo menos devolver aquello que han robado, porque lo digo con todas las letras, aquello que han robado, y que el Señor tenga misericordia de sus almas y se puedan salvar, de verdad. El problema es que hay pequeñas infiltraciones que se están metiendo dentro de una iglesia santa. Ese es el problema. Y lo que le damos poquita importancia, muy poquita importancia, pues francamente, si lo dejas, tiene. Dice la Biblia, tened mucho cuidado con las pequeñas zorras, porque echan a perder las viñas, ¿no? Entonces hay pequeñas cosas que estamos consintiendo, pequeñas cosas que estamos dejando, que se están filtrando dentro del seno de Filadelfia, que no empiezan, no están haciéndonos bien, no apuntan para bien, no apuntan para bueno, y tendríamos que ir mucho más despacio, impidiendo, amados hermanos, que en las zonas se administrarían depende de qué cosas. Y fíjate en el saco que yo me meto y en el jaleo que me acabo de meter. Mientras yo esté responsable en la zona norte, muy poquitos movimientos neopentecostales se darán. Muy, muy poquitos. Amén. Quisiera decir que ninguno. Amén, amén, muy bien. Y citando a un hombre que he conocido, Spurgeon, dice, llegará un tiempo en el cual en vez de pastores pastoreando ovejas, en las iglesias habrá payasos entreteniendo cabritos. Y bueno, está demostrado que los circos atraen a mucha gente porque en las iglesias es curioso que vemos que las iglesias con dichos payasos se llenan, mientras las iglesias bíblicas se ven pocas ovejitas. Pero eso creo que es porque está la gente como deseando de obtener experiencias y esas experiencias mueven a la gente muchísimo. Y quisiera que nos diera usted, ya casi para terminar, ya que es un poquito tarde, que nos diera un consejo cómo de verdad ser capaz de discernir lo que es ese buscar experiencia de la verdad bíblica. Porque el cómo llevar, o sea, a día de hoy, el cómo yo veo la Biblia o el cómo yo la interpreto, parece que nos tiene perdidos. Nos tiene perdidos. Buscamos tanto la experiencia y dije, como yo la veo así, ¿por qué tu verdad es mayor que la mía? Has apuntado 4 o 5 postes indicativos tan sumamente importantes
que tendríamos mucho tiempo para hablar en esta noche. Mucho. Lo primero es, ¿cuánto de evangelio ves tú que se predica en los púlpitos? Uf. Pues Hay que ser francamente claro en esta noche. Ante una pregunta tan de frente, tengo que contestarte con mucha claridad. Por desgracia hay un problema en la gente, y es que mucha gente se entretiene porque huyen de sí mismos. Su experiencia de vida es una experiencia de vida externa. Huyen de sí mismo reuniéndose con los demás. No tienen una vida introvertida, personal, de crecimiento, sino tienen una vida extrovertida, de mermed, porque huyen de ellos mismos. Entonces buscan entretenimientos. ¿Qué historia más bonita me contó? Hubo un tiempo en la década de los 90 que se aplaudía más a los flecos cuando se predicaba, se quedaban más con las historietas que con la propia palabra del Señor. Eran más bonitas las anécdotas, los flecos, las ilustraciones que la propia palabra del Señor. Yo cuando empecé a ver esto, empezó a dolerme el alma y el corazón, pero entendí una cosa, que nuestra mente está diseñada para capturar historias y para contar historias. Y por eso, cuando uno predica contando una historia, pues la gente lo captura más fácil. La cuestión es cuánta historia de evangelio hemos predicado. La verdad es que yo ha habido momentos que esto lo he echado en falta, pero la gente se iba a entretener. Vale. ¿Cuál es la diferencia, pues, realmente del verdadero evangelio de lo que estamos hablando? Y es que el verdadero evangelio no entretiene, alimenta y duele. Amén. El verdadero evangelio, no todo el mundo está dispuesto a cumplirle a la palabra del Señor. Deja este pecado oculto que perecerás. Y no todo el mundo quiere oírlo. El verdadero evangelio exige. Ahora, el verdadero evangelio no se predica o no se debe de predicar para hacerte sentir mal por el mal que cometes, sino que se predica o se debe de predicar para que el evangelio produzca en nosotros cambios. O sea, toda prédica que no te ofrezca la capacidad de cambiar, toda prédica que no te ofrezca la capacidad de crecer, toda prédica que no te enseñe una verdad espiritual, eso es lo que tú has dicho, entretenimiento de cabras. Pero nosotros lo que necesitamos es alimento para ovejas. Yo cuando presento a los pastores últimamente, no sé si has tenido la oportunidad de estar juntos en una presentación, uno de los consejos que le doy siempre a los pastores es: este es el rebaño que Dios te ha dado, aliméntalo, no lo entretengas. Porque, queridos hermanos, lo que necesitamos es alimento. Y el alimento se basa y se nutre en la palabra del Señor. Cuando una persona, pues, veas que te predica más de una historia de Aquiles que de la Biblia, pues ya sabes que te está contando un cuento. Cuando una persona te está predicando más de su casa que de la Biblia, ya sabes que es un egocéntrico. Cuando una persona te predica más de las diversiones que ofrece la vida y de lo bonito que es el mundo, pues ya sabes que es un hedonista. Sin embargo, cuando una persona te predica a Cristo, Cristo crucificado, muerto, sepultado y resucitado, es aquel que te está anunciando el evangelio con todo lo que esto tiene. O sea, Dios no ha muerto para que sigamos pecando. Dios ha muerto por nuestros pecados y ha resucitado para que no pequemos. Entonces, la palabra del Señor hay que filtrarla, discernirla y examinarla. ¿Y cómo podré yo filtrar, discernir y examinar aquello que desconozco? Por lo tanto, el mejor consejo que podría dar a mis hermanos es que lean la Biblia, que conozcan al Dios de la Biblia y que vayan a la iglesia a escuchar la palabra del Señor. Y que sean capaces de lo poco que escuchan de evangelio o lo mucho que escuchan de evangelio, enfrentarlo a su propia vida. Y si en una prédica de 1 hora escucho 20 minutos de evangelio puro y real, voy a filtrarlo de tal manera que me voy a quedar con los 20 minutos de evangelio puro y real y los 40 minutos de historietas voy a dejarlos para ahora.
Ahora, nuestra mente es difícil que pueda hacer eso si no hay una previa educación y sumisión a la bendita y santa palabra del Señor, porque el diseño de tu mente y la mía estamos diseñados para recibir historias. Y cuanto más mágicas, mejor. Yo un día riéndome con un hermano, lo enfrenté ante un problema en el que no supo contestarme, ¿no? Riéndome con él. Y le dije pues que creía en los unicornios, en los duendes y en las hadas. Y me dice, ¿y por qué crees en esa brutalidad? ¿Cómo crees en unicornios y hadas? Pero, ¿qué te pasa, Robert? ¿Qué me estás diciendo? Digo, sí, sí. Yo creo en los unicornios y en las hadas, lo mismo que tú crees en los demonios y en los ángeles. De la misma forma. Y claro, él se quedó, no supo contestarme, no supo darme una paliza bíblica. Yo sonreí con él y ya está, ¿no? Y bueno, luego pues expliqué unas pocas cosas, ¿no? O compartimos unas pocas cosas, perdón. Creo que la próxima vez que alguien le diga a este hermano que cree en las hadas y en los unicornios de la misma forma que él cree en demonios y ángeles, lo pondrá fino filipino. Creo que le enseñará mucho. Creo que le enseñará mucho. Entonces, tenemos que distinguir la palabra del Señor y nadie puede distinguir aquello que no conoce. Amén. Y luego hay cosas que es muy difícil de apreciar. Y conocer al Dios de la Biblia no es fácil. ¿Cuál es tu comida favorita, Tomás? La pasta. Espaguetis, por ejemplo. Pues no sé, igual lasaña, por ejemplo. La lasaña, por ejemplo. Es buena la lasaña, ¿cierto? Es una buena comida la pasta de lasaña. ¿A qué sabe la lasaña? ¿A qué sabe? Claro, es que a lo que sabe a lo que está hecha, tomate, carne, pasta. ¿A qué sabe el tomate? ¿A qué sabe la carne? ¿A qué sabe la pasta? Es muy difícil de definir, ¿verdad? Es muy difícil de definir. Solo podemos apreciar los sabores cuando los catamos, en cuanto a textura y sabores, pero no sabemos definir aquello que comemos. Pero sin embargo sí sabemos lo que es, ¿verdad? A veces nosotros no sabemos definir bien la escritura, pero cuando la comemos, porque nos relacionamos con ella, sabemos si lo que comemos viene de Dios o no viene de Dios. Entonces, Amén. sabemos que las tonteras, las atracciones, los estímulos, los brillos de colores, las cosas sin peso, sin exigencia, sin entrega, sin dádiva, sin devoción, sabemos que eso no es la palabra del Señor. Entonces, a veces no es importante saber qué es lo que es. A veces lo importante es saber qué es lo que no es. Porque a medida que desechamos lo que no es, nos vamos quedando con lo que es. A veces no es lo primero en mi vida que yo sepa bien lo que quiero. A veces lo primero en mi vida es saber lo que no quiero. Y cuando sé lo que no quiero, desacho lo que no quiero y voy dándome cuenta de lo que quiero. Entonces, a veces, no es decir, vamos a distinguir la palabra del Señor, porque la palabra del Señor es, amados hermanos, viva, eficaz, más cortante que espada de doble filo, penetra lo profundo del corazón, separa tétanos y coyunturas, y la palabra está viva, y como está viva tiene mil formas, mil maneras, mil colores, mil sabores. Por eso la palabra del Señor en el libro de Efesios habla de la el multiforme colorido, la multitud de colores, la explosión de colores que tiene la gracia del Señor. ¿Ves? Entonces, a veces, querido hermano, es eso, cuando yo desprecio lo que no quiero, porque sé lo que no quiero, no puedo entender la gran panorámica de la palabra. La palabra es tan sumamente grande que siempre dirá cosas nuevas para mí, distintas, diferentes, pintorescas, variadas, pero estoy muy claro de lo que no quiero. No quiero corrupción en mi vida, no quiero pecado en mi vida, no quiero muerte en mi vida, no quiero maldad en mi vida, no quiero entretenerme y, por supuesto, entiendo que la palabra del Señor, cada vez que yo me enfrente a ella, la palabra del Señor me tiene cuanto menos que molestar y alimentar. La palabra del Señor está muy definida. Entonces, todo lo que se predique a Cristo y todo lo que reconozca a Cristo como Dios, desde ahí, valóralo. Amén, amén, amén. Me alegro mucho y me ha recordado una de las cosas que
que más marcaron mi vida como cristiano, que es el hecho de que yo llegó un momento de mi vida, sobre todo al principio, obviamente, que me creí el evangelio fácil de ven a Cristo y deja de sufrir. Y claro, eso pues era un no poder dormir, porque claro, yo era cristiano, había venido a Cristo y estaba sufriendo. Entonces, claro, algo está mal ahí, algo está mal ahí hasta que lo entendí y leí que Pablo nos incita le incita a Timoteo a sufrir la sana doctrina, porque la Amén. sana doctrina se sufre, se Y sufre. sabes, Y, digo, amén. ¿Y sabes por qué se sufre la sana dígame. doctrina? Se sufre, el sufrimiento viene por una razón. Todo sufrimiento en el hombre viene por una razón. Porque quiere escapar de una realidad, no quiere que una realidad aparezca y quiere, como consecuencia, controlar dicha realidad. Por eso Amén, viene el sufrimiento. Sufrimiento amén. única y exclusivamente viene por eso. Los motivos del sufrimiento es querer huir, controlar o evitar que venga una realidad. Eso es. Entonces, claro, la sana doctrina se sufre. ¿Por qué se sufre? Porque hay mucha gente que quiere evitarla, hay mucha gente que quiere controlarla y hay mucha gente que quiere debatirla, ¿no? Entonces, eso es muy duro. El sufrirla, cuando ya la sufres tú, que no la sufres por los demás, sufres por lo que quieres entender y no puedes entender. Por lo que quieres comprender. Pero si es que a mí me han prometido que yo vengo a Cristo y se acabaron mis problemas, ven a Cristo y ya es todo fácil. No, perdón, nos predicaron mal. Eso fueron pastos secos. Porque cuando uno viene a los pies de Cristo tiene más problemas que antes. Antes teníamos solamente problemas humanos, porque los espirituales no los apreciábamos. Ahora tenemos problemas humanos y espirituales. Lo que pasa es que con Cristo se llevan mejor las cosas. 100 kilos con Cristo son un kilo. Un kilo sin Cristo es una tonelada. Pero no dejan de ser más los problemas que menos cuando vienes a Cristo. Porque en este caso, más es menos. Amén, 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 amén. También fue muy revelador para mí cuando Pablo, perdón, dice que me gozo en lo que padezco, en los padecimientos que faltan de Cristo. Y yo me preguntaba, digo, igual es que o sea, ¿acaso falta más? Eh, o sea, es que no sufrió bastante, pero cuando entendí que eso era como una herencia que Dios había dejado en mí para yo aprender, porque cuando leí que Cristo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y esa herencia es la que me había dejado a mí. Y a través de ese sufrimiento, a través de ese sufrir, la sana doctrina, yo iba a aprender esa obediencia. Y me iba a apartar del conformismo a este siglo y me iba a acercar a él. Yo creo Amén. que esa es la lección más reveladora que he aprendido de la Biblia, y hay gente con la que he tenido esta conversación que me tacha de fatalista, como que en Cristo todo es sufrimiento, pero en verdad me gozo en ese sufrimiento porque me acerca a Cristo y me aleja del mundo. Y, A ver, si Cristo dijo tanto padeció, dice la palabra, que aprendió obediencia, y la Biblia dice que somos coherederos de Cristo, no solo somos coherederos del reino de Dios, también somos coherederos de su vida en la tierra. amén. Entonces, su vida en la tierra estuvo marcada por sufrimientos, como estuvieron la vida de los apóstoles, y no ha habido un cristiano en la tierra que no haya sufrido. Yo no conozco a Amén. uno. De Y los primeros padres del pueblo de Israel hasta que llegó Cristo y todos los seguidores de Cristo, toda la historia del cristianismo es una historia de crecimiento. Y si es una historia de crecimiento, es una historia de madurez. Y si es una historia de madurez a la fuerza, es una historia de tránsito, y a la fuerza es una historia de dolor y de lucha y de pelea. Porque nadie puede madurar si no hay dolor. Nadie puede madurar si no hay conflictos. ¿Quiénes son las personas más maduras que tú conoces? Los cristianos. ¿Por qué son tan maduros los cristianos? Pues única y exclusivamente porque han sufrido mucho a lo largo de este tiempo. Amén, amén, amén. Bueno, pues no quiero robarle mucho más tiempo a la gente que nos está viendo. La verdad que me gustaría hablar mucho más largo y tendido, porque la verdad que
que bueno, hablar con usted para mí es una bendición, un hombre con mucho conocimiento de la palabra de Dios y la verdad que disfruto cada vez que estoy con usted. Así que no le voy a robar mucho más tiempo, son casi las 12 de la noche, así que si le parece bien, damos gracias a Dios Muy y bien. despedimos ya de la audiencia. Amén. Padre, te damos millones y millones de gracias, Señor, porque tú eres bueno y para siempre tu misericordia, Señor. Gracias por tu siervo que nos has prestado, Señor. Gracias por la luz que tú, Señor, has derramado en este programa, Señor. Gracias que tú nos aclaras, Señor, las dudas que tenemos, Señor, que tú apaciguas, Señor, nuestra necesidad de ti, que te tenemos, Señor, y gracias, Señor, por tanto amor y misericordia. Gracias por ser quien eres, gracias por cuidarnos, Señor, y gracias, Dios mío, por tu siervo de nuevo, Padre. Gracias por todo, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén, amén y amén. Amén. Sin más, hermanos míos, que Dios os bendiga mucho. Espero que os haya servido de mucho bien y a todos los que veáis también esto en diferido, deciros que no dudéis en hacer cualquier pregunta en los comentarios, que de alguna manera u otra procuraremos de responderla y saben que siempre estamos aquí para servicio de Dios primeramente y luego de ustedes, su iglesia, en el nombre de Jesús. Así que nada más, un saludo y que Dios os bendiga mucho. Amén. Dios os bendiga y gracias por todo, hermanos. Gracias por estar ahí. Gracias por esta oportunidad de estar con vosotros y me ha sabido este ratito, esta tertulia, esta conversación me ha sabido a gloria bendita. Así que nada, animaros a que sigáis adelante. Gracias, hermanos, por vuestra atención. Amén, que Dios le bendiga mucho, tío. Dios os bendiga mucho. Salgo ya, ¿verdad?